de no Paloma pensar tanto contigo, y confiar más en lo que te paloma dice el contigo, universo, en lo que dice tu tómate un intuición, en respiro, eso que anhela tu porque va a corazón y que comenzar entonces puedes el crear mejor podcast de cualquier esta cosa que ciudad. te propongas. Pero Paloma. bienvenidos al podcast el día de hoy. Espero que estén bien y vamos a tener un tema que en lo personal es algo que me estuvo sucediendo por muchísimo tiempo y me gustaría compartir sobre todo qué fue lo que viví en ese proceso de sobrepensar y no accionar. Como viste en el título el día de hoy, en este podcast vamos a hablar de ese sobrepensar, de ese estar solamente en la mente todo el tiempo y no tomar acción. Cuando nos la pasamos eh, tratando de hacer algo, pero realmente no hacemos nada. ¿Por qué? Porque estamos en la mente y pensamos que no estamos listos o que las cosas no van a funcionar, porque llega un momento en que no te la crees, ni siquiera tú. Te crees de el poder que tienes y en este espacio el día de hoy en el podcast vamos a hablar acerca de no pensar tanto y confiar más en lo que te dice el universo, en lo que dice tu intuición, en eso que anhela tu corazón y que entonces puedes crear cualquier cosa que te propongas, pero a través de identificar que a veces nos la pasamos mucho en la mente, solamente hablando y no creando. Así es que en este podcast te invito a que te quedes hasta el final porque vas a entender lo que te está sucediendo, aunque en este momento no tenga sentido. Te va a ayudar a ver lo que estás viviendo, no como un error, sino como parte de tu proceso. Empiezas a comprender por qué ciertas personas se fueron de tu vida o por qué nuevas personas llegan a tu vida. Te va a ayudar a preguntarte y cuestionarte muchas cosas que a lo mejor no te habías cuestionado antes. Así es que te invito a que te quedes en este podcast el día de hoy, donde vamos a hablar acerca de cómo dejar de solamente sobrepensar y estar todo el tiempo en la mente. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que quieren hacer algo y entonces estás todo el tiempo pensando y diciendo, ya lo voy a hacer, esto lo empiezo el lunes, em, voy a tomar esa clase, voy a empezar a hacer ejercicio, lo voy a hacer, voy a estudiar para pasar el examen de la licencia de conducir o voy a empezar a estudiar inglés o cualquier cosa que tú estés queriendo hacer. Y entonces dices, ya lo voy a hacer. Y te imaginas en la mente cómo sería, pero no haces nada, no tomas decisiones, solamente dices, lo hago el lunes o lo hago el próximo mes o este año es mi año. Cuando iniciamos en este 2026, todos dijimos, porque el año 2026 en numerología es el año uno, si sumas todos los números es el año de los inicios, de los comienzos, de las nuevas oportunidades. Este es el año. Y todos en redes sociales dijimos, este es el año. Y ya han pasado 2 meses y medio. ¿Y qué has hecho de eso que dijiste o esas 12 uvas que posiblemente te comiste y esos 12 propósitos? ¿Qué realmente has hecho en estos primeros 2 meses? ¿Y sabes cuándo se va el tiempo muy rápido? Cuando no valoras tu tiempo. Yo era una de las personas que decía, ay, qué rápido se va el tiempo. Pues sí, porque no me daba cuenta que mi tiempo tiene un valor, que es mi mayor recurso. Entonces, cuando decimos se nos va rápido el tiempo, es porque no te das cuenta que no estás haciendo nada con ese tiempo. ¿Te has puesto a darte cuenta, por ejemplo, cuánto tiempo pasas en redes sociales, scrolleando, así, en Instagram, en TikTok, en Facebook?
¿Cuánto tiempo? De hecho, tu teléfono celular puede decirte cuánto tiempo pasas en redes sociales o en YouTube. Y no digo que las plataformas o YouTube no te enseñen algo, sí. Si estás ahí para aprender algo que vas a poner en práctica, excelente. Si estás ahí para buscar información que te va a ayudar, excelente. Pero ¿cuántas veces estamos ahí solamente por entretenimiento, por pasar el tiempo, porque no tengo nada que hacer? Porque en realidad todos tenemos algo que hacer. Nada más que ponemos un pretexto, ay, es que no tengo nada que hacer, estoy aburrido. Em, y entonces empezamos a darnos cuenta o a no darnos cuenta de que ese tiempo se pasa muy rápido. Estos 2 primeros meses del año se pasaron demasiado rápido si no hiciste algo con ese tiempo, si no hiciste algo que cambiara tu vida, porque a principios del año dijiste que ibas a hacer esos 12 propósitos, pero decirlo a hacerlo hay mucha diferencia, hay un camino, hay un puente que cruzar. Y de eso vamos a hablar el día de hoy en el podcast, donde vamos a entender qué está sucediendo, por qué solamente queremos hacer algo, pero no lo convertimos en una realidad. ¿Por qué es lo que sucede dentro de nosotros? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué procrastinas? ¿Por qué no tomas acción? ¿Por qué lo dejas para después? ¿Qué es? ¿Te has preguntado qué es realmente lo que sucede? ¿Por qué lo dejas para después? Me gustaría leerte en los comentarios qué es aquello, una cosa, solo una, que este año dijiste que ibas a hacer y que no has hecho. Una sola cosa, que me pongas en los comentarios. ¿Qué es aquello que te propusiste y que nomás no has tomado acción? Porque déjame decirte que la procrastinación o la flojera no es algo mal en ti, es un patrón mental. Yo tuve que trabajar en mí esos patrones mentales y darme cuenta hacia dónde me estaban llevando, pero tuve que identificarlos, tuve que darme cuenta. Yo te voy a decir qué pasaba. Yo tengo mucho tiempo que no utilizo las redes sociales para entretenimiento. Utilizo las redes sociales como una herramienta de trabajo, utilizo las redes sociales para aprender algo que voy a poner en práctica, utilizo las redes sociales para comunicarme, pero no como entretenimiento, no porque estoy aburrida. De hecho, yo sigo muy pocas cuentas, soy muy selectiva a quién sigo, qué voy a leer, qué voy a escuchar. Para mí son una herramienta de trabajo. Y darme cuenta de eso fue prioridad en lo que yo hago. Pero tenía otra cosa en donde yo perdía mi tiempo, en Netflix. Yo miraba muchas series de Netflix. Y entonces yo decía, no, pues ya la hice, porque pues en redes sociales no pierdo tiempo. Pero después me di cuenta que mi tiempo se iba en esas series de Netflix, en esos maratones que me aventaba, donde en realidad lo único que miraba era entretenimiento. Y no digo que está bien hacer algo por entretenimiento en algún momento, pero no todos los días, pero no a todas horas. Ahora intercambié esas horas de Netflix, por ejemplo, con trabajo en mi proyecto y tomar acción. Hoy podría estar viendo una serie de Netflix en este momento, porque hay muchas, esas no se van a acabar, van a seguir publicando y subiendo más series en Netflix, esos no se van a acabar, pero lo que sí se puede terminar es tus ganas de hacer algo diferente y entonces te quedas en el estancamiento. Entonces dices, no, pues ya que, ya me tocó estar así, sin dinero, en este trabajo que no me gusta, renegando, pues así es la vida, así, nunca voy a tener dinero, nunca me va a alcanzar y te la crees. Y eso es algo bien terrible, que te creas que no eres posible, que no eres capaz de crear una vida financieramente estable. Eso es terrible, que llegue un momento donde digas, ni modo, así va a ser toda mi vida. Voy a estar en un trabajo que no me gusta.
nunca voy a tener dinero, nunca me va a alcanzar, porque entonces es ahí donde realmente está la clave. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo esa vida? Así es que a veces lo que nos sucede es que estamos solo pensando, pensando, pero no confiamos realmente en el universo. ¿Y sabes por qué no puedes confiar en el universo? Porque ni siquiera sabes que el universo te manda señales. A ese universo le puedes llamar Dios, poder superior, como tú le quieras llamar, pero eso que está dentro de ti, esa intuición que te dice, tienes que hacer algo diferente. Es momento de que cambies tu vida. Es momento de que tomes una decisión importante. A veces tiene que ver con nuestro círculo más cercano. A lo mejor es el momento de apartarte de ese círculo que no te suma. Tal vez sea el momento de preguntarte si la pareja que tienes es la pareja que tú realmente deseas. Posiblemente para ti podría ser la inversión que se requiere para llegar al siguiente nivel, porque cualquier proyecto, emprendimiento, idea, vas a tener que hacer una inversión de dinero, de tiempo, de energía, de talento. Entonces, ¿cuántas veces no has dejado de hacer algo porque nada más lo estás pensando? Y yo he platicado con muchas personas que me dicen, ay, me encantaría hacer este negocio o me encantaría hacer este viaje, pero nomás les encantaría, pero nunca lo llegan a concluir, nunca lo llegan a hacer. Y entonces viven frustrados y viven creyendo que no es posible. Pero déjame decirte que la mente humana es el mayor activo. Todo eso es posible. Solamente tienes que creer y tienes que confiar en que puedes hacerlo. Entonces, número uno, entender lo que te está sucediendo. Y eso te lo digo porque yo ya lo viví. Darle sentido a tus procesos y a cada etapa de tu vida. Y aquí hay algo muy importante. Cada cosa que te pasa es perfecta. Te tenía que pasar. Lo que sea que te esté pasando. Lo que sea que te esté ocurriendo en este momento es perfecto. Tenías que vivirlo y tienes que pasar ese proceso. ¿Qué puede ser? Que te hayan despedido del trabajo, que hayas terminado una relación, que te sientas en depresión, en la noche oscura del alma, que estés muy triste, que estés desesperado porque no sabes cómo generar dinero, que no tengas una buena relación con tus hijos. ¿Qué es aquello? Que tengas una enfermedad, que puede ser enfermedad física, puede ser emocional, puede ser mental, ¿ok? Que te sientas con muy baja energía, que no te guste tu rutina, tu vida. Y ahí es entender que eso que te está sucediendo es donde tienes que poner atención. Pero ¿cuántas veces eso que te está sucediendo te quejas? Y es ahí donde está la inconsciencia. Cuando te quejas de eso que te está sucediendo, no puedes ver que eso que te está pasando es lo mejor que te pudo haber pasado. Y yo te quiero contar que es aquello que a mí me sucedió, que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Miren, del 2016 más o menos al 2019, yo hice la dieta cetogénica, que es una dieta basada en comer proteína y grasas saludables. Y me enfoqué tanto, estuve asistiendo a Hatha Yoga, que es hacer yoga, pero con una temperatura muy alta, donde desde que entras parece que estás en un sauna y ya estás sudando. Entonces, esas dos cosas me ayudaron a bajar más de 40 kilos que yo tenía de sobrepeso. Y me enfoqué tanto que yo por esos años no comía nada de azúcar ni tampoco carbohidratos, solamente grasas saludables. Por ejemplo, aguacate, nueces, chicharrones, y hay una lista de cosas. No consumía frutas. Y mi dieta era basada en proteína, pollo, pescado, carne. Y yo me sentía muy bien, tenía mucha energía. Y no es sencillo hacer esa dieta. Este,
Pero en ese momento lo hice. Me inspiré muchísimo, empecé a hacer videos sobre eso. Yo tengo por ahí en mis canales de YouTube videos sobre eso. Y puedo decirte que de todas las dietas que existen, de cualquiera que me pongas, que yo intenté muchas, esa fue la que a mí me funcionó. Porque actualmente hay muchísimos productos que te ayudan a tener una dieta cetogénica, ¿ok? Por ejemplo, ya hay pastas que son basadas en espinaca, ya te puedes comer una pizza donde la masa no es harina, sino es hecha de pollo con brócoli. Bueno, hay muchísimos productos ya en el mercado que te ayudan a poder lograr eso. ¿Y por qué te cuento eso? Porque yo bajé muchísimo de peso. Pero ¿qué crees? Llega 2020, algo que nadie estaba esperando, y entonces me tengo que quedar en mi casa a vivir el encierro del 2020, que todos sabemos qué ocurrió. ¿Y qué pasó? Pues al verme en mi casa todos los días y yo seguía haciendo el podcast, pero ya no iba a hacerlo a la radio. En ese momento yo estaba haciendo radio en vivo. Entonces me tuve que quedar en casa, renuncio a la radio, ya no hay viajes, ya no hay eventos y entonces empiezo en una ansiedad de que no sabía yo estar en mi casa. Y eso me lleva a dejar la dieta cetogénica. ¿Y qué creen que sucede cuando dejas una dieta? Pues hay un rebote. Y me fui de pesar 130 libras, como unos 60 kilos, a subir hasta 210 libras, como unos 100 kilos más o menos. De talla 7 hasta talla 16. Y eso ocurre en 2020, 21, 22, 23 y vivo un proceso de la noche oscura del alma. Mucha depresión, ansiedad, tristeza de no saber qué me estaba pasando. No lo entendía en ese momento, pero es ahí donde te cuento esto porque es el pilar número uno, entender lo que me está sucediendo. Y entonces me puse a buscar información, me puse a leer sobre física cuántica, me puse a investigar sobre la noche oscura del alma, sobre mis heridas de la infancia, qué me estaba sucediendo, por qué estaba yo viviendo eso, cuando yo estaba súper disciplinada. Y en vez de quejarme, ahora no te voy a decir que durante ese proceso no fue difícil, lloré, hubo mucho tiempo que dejé de hacer mis videos, no me sentía segura de mí misma, yo prendía la cámara y no quería grabar porque me miraba que no me reconocía, fueron momentos muy dolorosos. Y entonces llegó un punto donde entendí ese proceso y cada etapa y me di cuenta que gracias a esa noche oscura del alma, gracias a ese proceso, empecé a informarme y a conocer y a saber por qué yo estaba viviendo eso, qué era lo que tenía que vivir, que fue perfecto en realidad. Ahora lo agradezco, pero cuando estamos ahí, pues uno se la pasa sufriendo, llorando, te sientes mal y pues no estás agradeciendo eso, ¿verdad? Yo lo entiendo. Pero entonces entendí que cada etapa de mi vida tenía un sentido. Número dos, dejé de sobrepensar y empecé a confiar, a soltar ese control mental y a conectar con mi intuición. Para eso tuve que ir a un proceso muy profundo, donde no lo hice sola. Tuve que tener un coach, un mentor, un terapeuta para poder sanar y soltar el pasado. Eso tiene que ver el punto número 3 y liberarme de lo que ya no me correspondía para seguir avanzando. Esto significa que dejé atrás a la paloma de antes y comencé en una nueva versión. Y eso cambió mi mundo por completo. Muchos hábitos, mi rutina, mi círculo de amigos, las personas con las que yo me rodeo, con las que yo trabajo. Empecé a reconectar con mi propósito, que sería el punto número 4, y entender por qué había vivido eso y desde dónde lo había vivido.
fue muy difícil para mí. En ese proceso de obesidad, donde yo estuve pesando casi más de 100 kilos, viví acné severo. Viví, y el acné, cuando yo nunca había tenido acné, y viví un proceso bien difícil de darme cuenta cómo después de los 40 yo iba a tener acné cuando ni siquiera en la adolescencia había vivido eso. Y ahora entiendo a todos aquellos que hayan vivido acné, porque mi acné fue, no lo entendía en ese momento, después obtuve información y fue por varias razones. Uno, el cambio de alimentación que yo hice brusco, porque yo dejé de un día para otro la dieta cetogénica y le metí azúcar, le metí carbohidratos, le metí una alimentación completamente distinta. Dos, hubo un proceso hormonal. Entonces, yo empecé a vivir en cortisol, en esa depresión, en esa ansiedad. Entonces, mi sistema nervioso se empezó a mantener con niveles altos de cortisol. Y luego, número tres, empecé a tener temas que tenían que ver con energéticos, con las personas que estaban cercanas a mí. En esos momentos, fíjense que me pasaron muchas cosas. Personas que yo pensaba que eran mis amigas, resulta que no, no eran mis amigas. Me empezaron a pasar cosas bien duras. Yo tuve que soltar a la que yo pensaba que era mi mejor amiga. Tuve que soltar a las personas que yo pensaba que eran mis amigas, que eran mi grupo más cercano. Y eso a nivel energético me afectó muchísimo. Entonces, el punto número 5 es que tuve que transformarme desde adentro, convertir mi historia en poder, en crecimiento y evolución. Y eso es lo que yo hoy vivo desde ese propósito. Y como te digo, fue algo muy difícil. Fueron procesos dolorosos. Todavía tengo secuelas, no solamente del sobrepeso en mi cuerpo, porque yo bajé tantos kilos que tengo secuelas. O sea, yo ahorita entreno para un maratón por un propósito. ¿Saben por qué entreno para correr este maratón? Para yo generar músculo. Porque ¿cómo creen que me quedó mi cuerpo? Todo lo que se puede estar aguado está más que flojo. O sea, todo, hasta lo que no tengo. Imagínense, después de perder tantos kilos. Entonces, el correr estos maratones que yo estoy entrenando para mi siguiente medio maratón no es nomás por casualidad, porque se me antojó correr cuando yo no corría ni media cuadra. Yo imagínense que caminaba, yo tengo a Canela, que es mi perrita, yo la llevaba aquí nada más alrededor de mi casa y ya, no quería caminar más. Y ahorita yo estoy entrenando 1 hora diaria de entrenamiento porque aproximadamente mi tiempo es 3 horas sin parar en medio maratón, pero tiene un propósito, es el músculo. Una de las maneras que yo encontré de trabajar mi mentalidad junto con mi cuerpo físico fue el correr. Eso es lo que a mí me funciona. Hay otras formas. Hay el ciclismo, la natación, las pesas, que en el entrenamiento que yo hago también va combinado con pesas. Pero es como híbrido, no solamente hago pesas. Entonces me gustó muchísimo. Eso fue lo que a mí me funcionó, ¿verdad? Porque es algo que sí me gusta hacer. Entonces, cuando entendemos por qué nos pasa lo que nos sucede, también tengo secuelas todavía en mi rostro del acné. Yo he hecho mi podcast sin maquillaje. Tengo varios podcasts sin una gota de maquillaje. Y tú puedes ver ahí las secuelas de lo que me quedó de ese acné y de lo que viví. Y yo no era capaz de salir a la cámara sin maquillaje. No era capaz y eso lo trabajé en terapia y lo sigo trabajando todavía porque a veces me siento incómoda y he mejorado muchísimo. He tomado muchas decisiones en cuestión de mi, por ejemplo, yo tengo una rutina de skincare todos los días y eso me ha ayudado muchísimo. He también hecho plasma, que no sé si sepan, pero el plasma te sacan sangre
la dividen entre los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y te ponen el plasma. He hecho ese tipo de tratamientos, peelings, muchas cosas, ¿ok? No es nada más una cosa. Para el trabajo ya hablo de lo que es mi cara, porque para mí representaba mucho que yo no me sintiera cómoda con mi rostro cuando yo me paro frente a una cámara. Cuando yo hago videos, hago podcast frente a una cámara, para mí representaba mucha inseguridad el yo verme así. Y me acuerdo que en esos tiempos, en esos momentos, aunque me pusiera maquillaje, aunque me pusiera unas plastas de maquillaje, no se me tapaba el acné. O sea, no podía cubrirlo. Y me acuerdo que eso me hizo sentirme muy insegura, muy insegura. Yo lloraba, lloraba como no tienen una idea, porque para los que me siguen de tiempo, de muchos años atrás, puedo todavía a veces les comparto fotos antiguas de antes del acné. Mi rostro no era como yo lo tengo ahora, nada que ver. Y eso cambió en un día por otro, o sea, en un momento cuando yo empecé a vivir en esa noche oscura del alma, que para mí ahora yo le puse ese nombre. Tú le puedes llamar depresión, tristeza profunda, dolor constante por mucho tiempo, tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Para mí, lo que le dio sentido espiritual es vivir ese proceso que tarda, es un proceso de muchísima oscuridad por un periodo de tiempo. Y durante ese tiempo, ¿qué creen que pasó? Pues lo único que pasaba era que yo quería esconderme, que yo no quería que nadie me viera, pero esto nadie se daba cuenta, nadie se enteró, ni en redes sociales se enteraron. Yo durante esos años viajé muchísimo, entonces no parecía que yo estaba viviendo eso, porque eso es algo de la magia de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, hoy, hoy quiero decirte que si tú sigues tu intuición, si tú sigues realmente lo que dice tu alma, tu corazón, y dejas de solamente pensar y pensar y sobrepensar, y empiezas a actuar, porque donde empieza el cambio es cuando actúas, cuando haces que las cosas sucedan, cuando tomas esa decisión que lo va a cambiar todo. Por ejemplo, en mi experiencia, cuando yo tomé la decisión de empezar a entrenar para correr, cambió todo. Y eso fue en septiembre del año pasado. Yo contraté una maratonista profesional, es peruano, y él es mi entrenador en esa área. Yo lo contraté a él y él me da la rutina, me dice qué tengo que hacer, me enseña sobre mi cuerpo, cómo reacciona cuando corres, qué pasa con el ácido láctico y me fue mostrando el camino. Y por supuesto que se me hizo más fácil llegar a mi objetivo que si yo lo hubiera hecho sola. Y una persona muy cercana a mí me dijo, ¿para qué le pagas a alguien? Pues si nomás es correr ahí, aviéntate, pues correr es fácil. O busca un video en YouTube. Pero no, hay mucha diferencia. Yo sé que en YouTube hay información para todo. Ahí puedes aprender muchas cosas. Yo he aprendido muchas cosas, pero no es lo mismo que alguien te apoye, te guíe, te eche porras, te motive, te llame, te haga una videollamada y te acompañe y te diga, vas bien. Me llegó a tocar que de mi entrenador me llamaba cuando yo estaba corriendo y él me decía, muy bien, Paloma, voy a colgarte para que sigas, pero por favor sigue adelante y me mandas el screenshot de la aplicación cuando termines de correr. Pues eso a mí me inspiraba, me hacía querer lograr esa meta. Me acuerdo que empecé corriendo, bueno, trotando, no corriendo, trotando por 10 minutos, que eso para mí representaba muchísimo. Y yo en un principio le decía a mi entrenador, yo creo que no voy a poder 10 minutos, no creo. Me acuerdo que cuando fui a Machu Picchu en el año 2023 fui a conocer una de las maravillas del mundo, que por cierto es un lugar maravilloso, pero esos tours en la montaña de siete colores, en todos los tours en Perú,
todos son llegar y subir, todo es hacia arriba. Y yo me acuerdo que fui con un grupo de personas de la tercera edad, muy pocas habíamos jóvenes, y, todos pasaban, digamos, de 65 para arriba, habíamos como unas tres o cuatro menos de esa edad. Y yo era de las últimas que llegaba. Llegamos a Machu Picchu y yo era de la última que llegaba arriba, porque como aparte de la altura, era subir, yo era la que más cansada llegaba, no podía respirar. Y me acuerdo que lloré en ese viaje porque dije, ¿cómo es posible que yo soy la más joven de este grupo y que yo soy la que llego al último, la que no puede respirar, por la que no puede subir? La montaña de siete colores, yo renté un caballo de todo el grupo, éramos 15, de todo el grupo, yo fui la única que pagué por un caballo para que me llevara de la entrada del lugar a una hora más o menos en el caballo, te dejan en un punto donde tienes que subir como unos 200 metros y les estoy diciendo que ahí yo estaba en obesidad. Y me acuerdo que el señor del caballo me dejó ahí y le dije, ¿no me puede llevar hasta arriba? Y me dijo, no, los caballos llegan hasta aquí. Dije, bueno, pues entonces hasta aquí llego yo. Y gracias a mi guía que yo traía en ese tour, a la guía, que me acuerdo muy bien su nombre, Erika, yo llegué, entonces me bajo del caballo, le pago al señor y entonces yo dije, yo miraba que todos todavía seguían unas escaleras y yo miraba que todos subían, pero yo ya no podía ni hablar y eso que yo me fui en el caballo, pero era el sobrepeso, era la inseguridad también en mí misma, de que yo no caminaba ni media cuadra. Entonces, y eso que yo iba al gimnasio, ¿eh? Yo iba y tomaba clases de zumba, tomaba clases de spinning, pero no tenía como una consistencia. Hacía pesas por aquí, por allá un poco, pero no tenía como un orden realmente. Y entonces me acuerdo que mi guía me dijo, yo me bajo del caballo y estoy como agitada porque también en Perú hay, es un lugar a un nivel muy alto, a una altura, y eso te da un malestar. Algunos, no a todos, a mí sí me dio. Entonces yo me bajé del caballo y me senté. Y yo miraba a todos y yo dije, pues yo de aquí voy a tomar fotos de lejecitos. No miraba muy bien la montaña de siete colores, pero dije, pues de aquí. Y llega mi guía y me dice, y me mira en el piso y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, no, pues yo hasta aquí llego porque no creo que pueda subir. Y me dijo, no llegaste hasta aquí. Todo lo que has viajado para que te llegues y te conformes con estar aquí. Dijo, yo subo todo esto, la hora que tú hiciste en el caballo, más estos 200 metros, yo lo hago 3 veces diarias. No es posible que no lo puedas hacer tú. A ver, y le dice a alguien más, agárrala de un lado, yo la voy a agarrar del otro. Y me levantan entre las dos. Se los juro que me llevaron arrastrando. Prácticamente me llevaron arrastrando porque yo no podía ni respirar. Y gracias a ellas subí esos 200 metros que me faltaban. Yo lloré cuando logré estar en el punto más alto de la montaña de siete colores. Me acuerdo que de la emoción casi ni tengo fotos porque tengo una que otra, pero no tomé muchas ni video porque yo estaba llorando de que no podía creer, primero, que yo me había creído que no podía subir. Y segundo, pues que lo había logrado, pero gracias a la ayuda de alguien. Si Erika, mi guía, esta chica peruana, si ella no me sube, yo me hubiera quedado ahí abajo. ¿Y cómo esa persona cambió por completo mi experiencia en ese momento? Entonces, entender que esos pensamientos, esas emociones, eso que tú vives aquí adentro en tu vocecita interna, tiene un cambio en el sobrepensar. Y quiero agradecer por los comentarios, los voy a leer al final del podcast, los comentarios que me están poniendo, y se los agradezco muchísimo, porque eso me ayuda a darle un sentido a este podcast y darle una visión y saber que del otro lado hay muchas personas que están pasando por lo que yo pasé. Y es muy terrible el estar solamente pensando, sobrepensando, pero no tomar acción y vivir en una rutina donde se te pasan los días volando, pero no hiciste nada.
porque no lo pusiste en tu agenda, porque no lo escribiste en tu diario. Y tú dices, pero yo nunca he hecho un diario. Bueno, pues a lo mejor es el momento de que empieces a escribir 3 cosas que quieras hacer en tu día. 3 pequeñas cosas, ¿eh? No son cosas grandísimas, son 3 pequeñas cosas. Cuando empieces a escribir en un diario, por ejemplo, 3 cosas por lo que estás agradecido. Y esto lo aprendí de Joe Dispenza. Si no sabes quién es, te invito a que lo busques en internet, ahí te van a salir muchos videos de él. A mí me gusta mucho sus libros, he estado en programas que él ha ofrecido, él es un ser humano que creo yo que es disruptivo. Y eso significa que antes era una persona y se convirtió en otra gracias a su propia historia de vida y que ahora ayuda a las personas a sanar con los pensamientos, el activo mayor que tenemos, que es nuestra mente. Y entonces entender que ese sobrepensar, cuánto tiempo nos hemos llevado sobrepensando nada más, queriendo hacer algo, pero no tomando acción. Y eso implica cuando nos hemos pasado años, porque a veces se convierten en años, en décadas, en un trabajo. Yo lo viví, yo estuve 8 años en un trabajo dando clases como maestra cuando yo no quería estar ahí en ese trabajo, cuando yo no quería seguir ahí, cuando yo lloraba saliendo de esas clases porque no era lo que yo realmente quería hacer. Viví 8 años así de cuando yo tenía 22 años hasta los 30, que fueron 8 años que yo estuve frente a grupo. Y yo dije, esto no es para mí. Yo me sentía atrapada en ese salón de clases. Yo quería hacer algo más, pero tenía miedo, no sabía cómo, solamente sentía que no era ahí mi lugar, que yo tenía que moverme. Y tuve que tomar el valor. Fíjate bien, yo tenía una plaza en un colegio particular de tiempo completo y tenía otro trabajo en una universidad donde yo daba clases, donde se suponía que yo ganaba muy bien porque tenía todas las horas. Yo daba en secundaria la clase de español, daba en preparatoria filosofía, literatura, taller de lectura y redacción y este, a pesar de que yo tenía, entre comillas, un buen trabajo, yo podía pagar mi apartamento, mis viajes y vivir tranquilamente y poder ahorrar para eso, yo me sentía estancada. Y viví durante 8 años un proceso donde por fuera, desde afuera, se miraba que yo estaba espectacular, porque yo viajaba, pagaba mi apartamento de lujo, tenía mi carro, en las vacaciones como maestra, tenía 3 veces al año vacaciones, en Semana Santa, en Navidad y en el verano. Yo me iba de viaje, yo viajaba, yo tenía visa a Estados Unidos y yo me iba de viaje a Estados Unidos, a donde yo quisiera. Desde afuera parecía la vida perfecta, pero lo que realmente pasa dentro de uno, nadie lo conoce. A veces solamente lo vives en silencio. Y yo me acuerdo que vivía en silencio esa frustración de que yo me sentía que no avanzaba. Pasaba un ciclo escolar y otro ciclo escolar y yo seguía ganando lo mismo, teniendo más responsabilidades en el trabajo y seguía sintiendo que no había un crecimiento. Y así pasaron 8 años de querer algo diferente, pero no tomar acción. Hasta que finalmente, en el último año, yo dije, este es el último año que yo doy clases. Avisé en el colegio, le avisé a mis alumnos y les dije, es el último año que yo doy clases. Me voy y tomo una decisión drástica, disruptiva. Yo dejé lo que parecía una vida cómoda para empezar de cero. Y no fue sencillo, no fue fácil, pero tuve que hacerlo. Entendí que tenía que moverme
Por eso, el movimiento es algo importante. El moverte, el quemar todos tus barcos. No sé si has escuchado esta frase. Quemar todos tus barcos es porque Hernán Cortés llegó a México y le dijo a toda su comunidad, su equipo, le dijo, quemen los barcos, porque de esa manera significa que tenemos que ganar, porque si no hay barcos para regresarnos, o nos morimos o ganamos. Y todo su tribu dijo, ¿cómo? ¿Cómo vamos a quemar los barcos? Pues sí, eso significa que quemas todas tus opciones y empiezas desde cero. Y yo lo hice cuando tenía 30 años. Quemé mis barcos sin yo darme cuenta, ¿eh? Yo no lo podía identificar en ese momento, pero sabía que lo tenía que hacer. Renuncié a ese trabajo de maestra, a los dos colegios. Yo trabajaba en dos colegios, recibía cada quincena 2 cheques que parecían una muy buena cantidad, pero en realidad era muy poco para todo lo que yo hacía. Yo tenía 160 alumnos que tenía que calificar, que tenía que evaluar, que tenía que revisar sus cuadernos, sus libros de trabajo, 160 alumnos que yo tenía que liderar. Era demasiado trabajo en realidad para lo que yo obtenía, pero no lo podía ver en ese momento. Tuve que quemar mis barcos, dejé ese trabajo. Sí avisé, recuerdo muy bien que en el colegio hasta me dijeron que me daban un poco más de salario, pero yo estaba tan decidida que dije, no, es el último año que doy clases. Y así lo hice. Dejé el trabajo, dejé el apartamento, dejé toda esa vida que yo tenía para empezar desde cero, para empezar sin nada, para moverme de ciudad, para dejar a mi familia, a mis amigos. Y eso no es sencillo, para dejar ese trabajo, para dejar esa estabilidad y empezar desde cero. Y es ahí cuando dejas de pensarlo nada más y tomas acción. Ahora, lo que te estoy diciendo es que esa decisión es, es una decisión disruptiva, es drástica. Cada quien va a saber qué decisiones tiene que tomar. En ese momento de mi vida, yo me acuerdo que aproveché muy bien una ruptura amorosa. Yo estaba en una relación y en ese momento la relación terminó, me dolió muchísimo y yo dije, este es el momento. Cuando estoy soltera, cuando no tengo apego a nadie, se acababa de terminar esa relación, esa persona me dijo que ya no quería nada más conmigo, se desapareció de mi vida y yo dije, aquí es el momento, quemo mis barcos, porque si yo estaba en esa relación, yo iba a seguir ahí, yo iba a seguir en lo mismo. Entonces, aproveché esa crisis emocional porque pues fue doloroso también vivir esa ruptura, porque las rupturas tienen un proceso, un duelo, tienes que soltar la codependencia, el soltar esa vida que te habías imaginado con esa persona, las expectativas que tenías de esa vida con esa persona, pues hay que soltar y eso es doloroso. Pues yo tuve que soltar todo eso para empezar y aproveché esa crisis. Por eso yo escribí un libro que se llama El poder del caos, porque en ese caos estaba el crecimiento. En ese momento donde no tenía pareja, donde ya no tenía trabajo, por donde ya no tenía dónde vivir, donde vendí mi carro, vendí todos los muebles de mi apartamento, mi computadora, dejé todo, quemé mis barcos y empecé de cero. Y eso fue realmente lo que me hizo dar ese salto. Ahora, no te voy a decir que ahí en ese momento yo tenía 30 años. No te voy a decir que ahí en ese momento ya la armé, ya la hice. No, de ahí empezó un proceso que tuve que vivir, un proceso de mucha inmersión, de trabajo personal, ¿verdad? Pero de lo que se trata es que primero te des cuenta de que eso que estás en donde estás ahorita no es lo que quieres. Tienes que aceptar que no estás donde te gustaría estar. Yo tuve que aceptarlo y me dolió.
me dolió muchísimo. Imagínense que yo estudié la carrera universitaria, me especialicé en un área para después decir, eso no es lo que quiero, eso no es a lo que me voy a dedicar. Después, mientras yo estudiaba, mientras era maestra, yo estudié una segunda carrera y decir, tampoco eso es lo que yo voy a hacer. Eso fue fuerte para mí, darme cuenta, porque yo estudié derecho mientras era maestra y me gradué como abogada y entender que tampoco era ser abogada. Imagínense todos los barcos que tuve que quemar, los títulos universitarios que tuve que colgar en la pared de puro adorno. Así de sencillo. Y no estoy diciendo que estudiar en la universidad no funcione. Estoy diciendo que para mí me llevó tener que estudiar esas dos carreras y entender en un proceso de 10 años para qué había nacido, cuál había sido mi propósito, cuál realmente había sido para lo que yo nací y cuál era ese propósito. Entonces, cuando dejé de pensar y confié en el universo, tuve que confiar, tuve que creerle a mi intuición, o a esa corazonada, cuando tú dices, es que algo me dice que yo tengo que hacer eso, esa es la intuición, ¿ok? Esa es la intuición. Cuando tú sientes que tienes que hacerlo, es ahí donde tienes que seguir esas señales. A veces, a veces si tienes un poco de, de comprensión acerca de las señales del universo, porque el universo siempre te va a estar mandando señales, pero a veces no te das cuenta y entonces las pasas desapercibido, ¿verdad? Cuando el universo te va a estar mostrando, te va a quitar personas, te va a quitar trabajos, te va a mover de un lugar a otro, a lo mejor te despiden de ese trabajo, a lo mejor vives una enfermedad física, un diagnóstico, un cáncer, una enfermedad física. En mi caso fue una situación emocional y mental. Entonces es ahí donde te das cuenta de esas señales y empiezas a observar que eso que te pasó fue lo mejor que te pudo haber pasado. Y entonces ya no eres víctima de todas las circunstancias, eres la protagonista o el protagonista de tu vida y utilizas ese poder del caos para convertirlo en un crecimiento personal. Ahí está realmente la clave. Pero ¿cuántas veces no nos quejamos de lo que nos sucede? ¿Cuántas veces no le echamos la culpa a los demás de lo que nos pasa y no nos hacemos responsables de lo que estamos viviendo? Es ahí donde empiezas a hacer una gran diferencia, donde empiezas a crear algo diferente. Y entonces entiendes, cuando hace un clic tu mente, cuando tu programación, y por eso me gusta mucho a mí la programación neurolingüística, porque es reprogramar tu mente, es cambiar ese software, ese programa con el que ya nacimos y deshacerte de esas creencias. Como dice Joe Dispensa, dejar de ser tú. Sí, y es fuerte. Dejar de ser la que eras y convertirte en una nueva versión. Y es ahí donde nadie lo va a creer, ¿eh? Tu familia, tus amigos, tu persona cercana va a decir, ¿y este qué le pasa? Ahora ya no se emborracha como antes. Y no digo que tomarte una copa de vino o un drink, un trago esté mal, ¿ok? No, no estoy diciendo que divertirse en algún momento sea algo erróneo. Estoy diciendo que a lo mejor lo hacías por vacíos emocionales y no por un momento donde quieres hacerlo con conciencia. Pero cuando ya haces las cosas con conciencia, todo cambia. O tus personas más cercanas van a decir, ¿y ahora a ti qué te pasa? ¿De cuándo acá agarras un terapeuta? ¿De cuándo acá le pagas a un mentor? ¿De cuándo acá te pones a leer una página de un libro? Ay, si tú ni leer sabes. O sea, y vas a tener eso en tu vida y no va a ser fácil escucharlo porque no te van a creer esa nueva versión de ti, porque nadie la va a creer, porque la única persona que tiene que creérsela eres tú.
Nadie más te la tiene que comprar si tú mismo no te la crees. Pero esto es algo clave, seguir tu intuición. Y quiero que contarles cómo yo empecé a recibir señales y a confiar en mi intuición. Yo me metí mucho en esos años de la noche oscura del alma a estudiar, por ejemplo, el tarot terapéutico, empecé a estudiar sobre física cuántica, empecé a estudiar sobre la energía, sobre el poder de la manifestación y empecé a leer muchos libros que tenían que ver sobre el poder que tenemos de manifestar nuestra vida a través de nuestros pensamientos. Y entonces me empecé a dar cuenta que tenemos el poder de crear nuestra realidad a través de un pensamiento. Y entonces empecé a entender que tenemos un poder superior que nos guía, que nos manda señales, que si tenemos una comunicación consciente con ese poder, se van a abrir las puertas. Y ahora, no te estoy diciendo nada de religión. Esto no es una religión, es espiritualidad consciente. Cuando empiezas a conectar con tu energía, contigo mismo, cuando empiezas a identificar qué es aquello que sientes, que te mueve, que sientes esa corazonada, pero es tu intuición. Cuando empiezas a identificar esas señales, cuando empiezas a creerle a ese poder maravilloso que te dice, cree en ti, puedes hacerlo, confía, tienes la capacidad, tienes la habilidad, puedes hacerlo. Cuando, cuando crees que puedes hacerlo. Mira, hoy tuve una mentoría con la persona que es mi coach y me dijo, ¿cuánto quieres ganar al mes? Y me acuerdo que cuando empecé ese coaching, yo pensaba en pequeñito, en chiquito, y ahora ya mis metas son más grandes, pero porque gracias a ella, gracias a toda mi transformación, me he podido dar cuenta que puedo crear más y me lo he creído. Y si yo me lo creo primero, yo lo puedo transmitir, pero si yo no me lo creo, ¿cómo se lo puedo transmitir a alguien más? Y lo tengo que creer. Y hoy le pedí una señal al universo. Yo todos los días estoy en contacto con el universo, con mis ángeles, arcángeles, y yo le pedí una señal hoy. Hoy entré a una clase donde hicieron una rifa. Y en esa clase estaban haciendo una rifa y ¿qué creen que me pasó? Pues yo me gané esa rifa. Esa para mí fue mi señal que estoy siguiendo mi intuición, que estoy haciendo lo correcto, que aunque haya tenido que dejar cosas, aunque haya tenido que dejar personas, aunque haya tenido que invertir mi tiempo en lo que realmente es importante, aunque haya tenido que dejar a mi familia, porque ahora ya no regalo mi tiempo, ahora soy selectiva, aunque haya tenido que decirle que no a los viajes, que eso para mí fue muy fuerte, porque yo me la vivía viajando en un momento para escapar. Cuando yo tuve que decidir y decir, ahora mi tiempo lo dedico a esto, todo cambió por completo. Y no te voy a decir que tengo la vida perfecta, que ya la armé, que ya la hice. Sigo en un proceso, pero lo más hermoso, lo más precioso es entender y vivir ese proceso con agradecimiento y decir, estoy avanzando, estoy confiando y sigo confiando y sé que voy avanzando, sé que estoy creando eso que tanto he soñado, eso que tanto anhelo. Y cuando confías en tu intuición, te llegan los mensajes. Puede ser una persona que te dé la mano, alguien que te ayude, un podcast que te llegue, un mensaje en un reel, en redes sociales. Puede ser que alguien que ni te conozca te mande un mensaje por algo que publicaste en redes sociales, que vayas a una fiesta y conozcas o a una reunión y conozcas a una persona que nunca en la vida te había visto y era la persona que tú requerías para hacer el siguiente paso.
ahí están las señales, ahí está el poder de la manifestación, ahí está el seguir tu intuición. Y a mí me encanta la espiritualidad porque es conectar con ese poder superior. Llámale como quieras, como el nombre que tú le quieras poner, la etiqueta que tú le quieras poner, es perfecta, es correcta. Pero si tú entiendes que es ahí donde tienes que continuar en esa intuición, tu vida va a cambiar por completo. Espero que hoy puedas darte cuenta que lo que estás viviendo en este momento tiene un para qué. ¿Para qué estás viviendo lo que estás viviendo hoy? ¿Para qué eso que más te duele, eso que más estás sufriendo, eso que más te angustia, eso que más te preocupa, tiene un para qué? Pero tienes que cuestionarlo y cuestionarlo todo y cuestionarlo desde un poco más allá de lo que puedas ver. Para llegar a eso, te tienes que informar, tienes que comprender, tienes que tener información. La información nos sirve para comprender cosas y entender, y entonces haces como un clic, como que dices, ah, con razón, ya entendí por qué me pasó esto. Ah, y te caen como esos 20 y dices, con razón viví esto, ahora lo entiendo, ahora lo puedo ver, ahora le puedo dar sentido, ahora tiene un motivo, tiene una razón. Y es ahí donde cambia todo, donde hay ese clic, donde dices, ah, esto está relacionado con esto. Y entonces entiendes el poder maravilloso. Para cerrar el podcast, quiero mandarle un saludo a Almita, que hizo un comentario aquí en el en vivo. Estamos en TikTok y estamos en Facebook. También a Marisela, que mandó un mensaje, dice, te ves súper espectacular y me encanta porque puso ahí algo muy bonito, pensamientos, emociones, acciones igual a realización de meta, objetivo, propósito de vida y materialización del deseo. Muchísimas gracias por poner ese comentario que le aporta muchísimo valor a este podcast. Quiero pedirte tu ayuda el día de hoy. Los podcasts se graban y se suben a mi canal de YouTube. En el canal de YouTube yo tengo una meta el día de hoy y es llegar a mis primeros 1000 suscriptores, porque a través de eso yo puedo llegar a más personas y ayudarles a, a poder creer en ellos mismos, encontrar su mensaje, encontrar su propósito y monetizar ese propósito y poder llegar a dar el siguiente paso. Pero no lo puedo hacer sola, requiero tu apoyo. Así es que hoy te invito, en los comentarios te voy a poner el link. En el canal de YouTube no solamente subo los podcasts completos, sino que también subo contenido de valor todos los días. Así es que vas a encontrar mucha información de valor que te puede ayudar a hacer ese clic del que te estaba hablando hace un momento. Espero que este podcast hoy haya sido una señal para ti, haya sido la confirmación de que vas por el camino correcto, en que haya sido esa clic que hay que tomar acción en una cosa. Empieza por una cosa que parece muy sencillo. Puede ser pedirle perdón, tal vez a tu amiga, a tu mamá, hasta a un ex. Y no necesariamente tienes que llamarle al ex. Con una carta que le hagas a nivel emocional y te responsabilices y le dices, lo suelto, te dejo ir, te perdono, me perdono, haces la carta, la quemas y eso lo sueltas. Por poner un ejemplo, dime en los comentarios si te gustaría que te enseñe cómo puedes soltar esas cargas que hoy te están paralizando y que solamente estás pensando y que solamente estás en la mente y que no lo pones en acción. Me gustaría saber si te gustaría saber más sobre eso. Quiero agradecerte infinitamente que te hayas quedado hasta este momento del podcast y si es así, tengo un regalo para ti. Publiqué un libro que se llama El poder de la manifestación. Lo tengo publicado en Amazon.
el costo que tiene este libro es de $25 y quiero regalártelo. Es un ebook de manera digital. Y no solamente eso, también regalarte la oportunidad de entrar a mi comunidad, donde todos los días aporto valor sobre los temas que tengo en mi podcast y en el contenido que subo todos los días a redes sociales, donde puedes tener una comunidad donde estamos todos en la misma ideología, donde todas queremos crecer y sacar esa mejor versión de nosotras. Gracias por estar en el podcast. Te invito a que le des like, a que dejes un comentario y a que compartas este podcast a alguien que tú quieres y que te importa. Gracias y nos escuchamos en el siguiente podcast. Recuerda que tú eres el creador de tu realidad.